Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Para este viernes, último día de la semana, os traigo un episodio cortito, pero todo no van a ser buenas noticias. Hoy también os voy a poner deberes para este fin de semana. Hace unos días me crucé con una nueva encuesta sobre podcast que, por lo poco que he podido averiguar, está realizada desde la Universidad Complutense de Madrid. Pero no conozco ni a su autor o autora, ni no tengo más información. Lo único que conozco es su título, que es el siguiente: el podcast como nuevo medio. En esta ocasión se trata de unas breves preguntas sobre los hábitos a la hora de escuchar podcast y, si me permitís, los voy a repasar junto a todos vosotros, ya que apenas me llevará un par de minutos. El subtítulo que acompaña a esta encuesta dice lo siguiente: esta investigación quiere ver los contenidos más demandados, cuáles son las plataformas canales que más se emplean y cómo se ha producido el conocimiento de su existencia. Todo esto, lógicamente, respecto a los podcasts. El punto número 1 de esta encuesta es la pregunta: ¿escuchas podcast? Bueno, pues aquí yo personalmente voy a poner que sí, lógicamente. El punto número 2 hace referencia a las temáticas y dice qué temáticas prefiere y con qué frecuencia las escucha. Elige las opciones que más se adapten a usted. Bueno, aquí no lo voy a rellenar junto a todos vosotros, pero ofrece la posibilidad de etiquetar como diario, semanal, quincenal o mensual las siguientes categorías: actualidad, cultura, historia, misterio, música, deporte, política, ciencia, tecnología y, por último, sociedad y sucesos. El tercer punto hace referencia a tu podcast favorito y aquí hay que rellenar con un texto. El punto número 4 nos pregunta qué cualidad es la que más te gusta del podcast contra la radio o versus la radio: su especialización, su profundización, su duración, su intimismo u otro. Y aquí nos deja un pequeño campo para rellenar lo que nosotros queramos. Punto número 5, ¿cuál es la duración ideal de un podcast? Y también tenemos un texto para rellenar o exponer lo que nosotros creamos. El punto número 6, tenemos que elegir entre varias opciones y la pregunta dice ¿a qué se debe la popularidad del podcast? Y nos indica las opciones: facilidad de uso, acceso, producción, distribución, potencial educativo o huir de los medios tradicionales. Personalmente yo he escogido esta última opción, la de huir de los medios tradicionales. ¿Desde cuándo escuchas podcast? Pues yo voy a cumplir ya los he hecho, los 10 añitos escuchando podcast. El siguiente punto nos pregunta a través de qué plataforma escuchas podcast y ofrece las siguientes posibilidades: Spotify, iVoox, SoundCloud, Player FM, iTunes, Podium Podcast, Podcast App, imagino que estas son las diferentes aplicaciones de podcast, Spreaker u otro, y en otro pues podemos rellenar lo que nosotros queramos. La penúltima pregunta es ¿dónde sueles escuchar podcast? Y aquí tenemos que elegir una de las siguientes respuestas, que son transporte público, transporte privado, trabajando, en casa, por el móvil, haciendo deporte. Bueno, yo aquí hay una opción final que es otro y tienes un campo para rellenar. Yo he escogido esa opción y he rellenado, les he dicho que todas, salvo trabajando, porque trabajando no puedo escuchar, pero por todo lo demás, tanto tiempo libre como transporte, salvo el trabajo, pero todo lo demás lo cumplo. Y el último punto es, en su opinión, ¿el podcast sigue siendo radio o es un nuevo medio? Y nos da la opción de radio o nuevo medio. Yo he escogido nuevo medio. Os dejo el acceso a dicha encuesta para que podáis rellenarla vosotros también y, si podéis, me ayudéis a compartirla difundiendo este episodio, ya que la encontraréis en las notas del mismo. Espero que paséis un gran fin de semana y que escuchéis muchos, pero que muchos podcasts. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.